Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada. Nos queda como encaje. Es completamente reversible y muy fácil de tejer. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 6 más 2. Empecemos. Voy a montar 20 cadenas. Hacemos nuestro nudo deslizado y tejemos las 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. Vamos a voltear y en la segunda, acuérdense que esta no se puede tejer, no se puede meter el gancho aquí. En la segunda vamos a hacer una hilera de puntos bajos tomando la bolita de atrás de nuestra cadena. Nos van a quedar 19 puntos. Nos faltan estas dos. Listo. Aquí tenemos ya la cadena de base. Ahora vamos a hacer una cadena al aire, volteamos, en el primer punto tejemos un punto bajo. Nos vamos a saltar dos, una, dos, y en la tercera vamos a hacer un punto alto, una cadena al aire, otro punto alto en el mismo lugar, otra cadena al aire y un tercer punto alto. Nos vamos a saltar dos y en la tercera un punto bajo. Repetimos, nos saltamos dos, un punto alto, una cadena al aire, otro punto alto, otra cadena al aire y el tercer punto alto. Nos saltamos dos y en el tercero un punto bajo. Nos volvemos a saltar dos y en el tercero un punto alto, una cadena al aire, otro punto alto en el mismo,
una cadena al aire y nuestro tercer punto alto. Nos saltamos 2 y en el último un punto bajo. Si aquí empezamos con un punto bajo, una vuelta va a ser empezar con un punto bajo de cada lado y la siguiente va a ser con un punto alto. Ahorita les enseño cómo. Es una y una. Hacemos una cadena al aire, volteamos y en el primero hacemos un punto alto, una cadena al aire y otro punto alto. Esta es nuestra orilla. Ahora nos vamos a brincar al centro de los tres puntos altos. En el del centro tejemos un punto bajo. En donde tejimos el punto bajo de la vuelta anterior, vamos a hacer el mismo dibujo. 3 puntos altos con una cadena entre cada uno. 1, 2, la cadena al aire y 3. Nos brincamos al siguiente y en el centro un punto bajo. Nos vamos al punto bajo y volvemos a repetir el dibujo. Los 3 puntos altos con su cadena al aire en medio. 1, 2, la cadena al aire y 3. Nos vamos al centro de estos 3. Aquí hicimos punto alto. Entonces, aquí vamos a hacer un punto alto, una cadena en el centro al aire, otro punto alto. Estas 2 vueltas se van a repetir todo el tiempo. Una cadena al aire, volteamos, hacemos un punto bajo, nos brincamos al punto bajo de la vuelta anterior y ahí hacemos nuestros 3 puntos altos con su punto al aire en medio. 2, cadena al aire y el tercero. Nos brincamos al centro de nuestros 3 de este dibujo y el punto bajo. Nos brincamos al siguiente punto bajo, punto alto, cadena al aire, punto alto, cadena al aire, punto alto, cadena al aire y nuestro tercer punto alto. Nos brincamos al centro de los otros 3 puntos altos de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo. Aquí tenemos el punto bajo siguiente, un punto alto, cadena al aire, punto alto, cadena al aire y nuestra tercera. Aquí tenemos punto alto, entonces que nos toca punto bajo, igual que al inicio. Subimos con 1, volteamos y vamos a repetir. Punto alto, cadena al aire y en el mismo otro punto alto. Nos vamos al centro del siguiente dibujo, bueno, de nuestro primer dibujo. Punto bajo, otra vez, los tres dibujos. 1, cadena al aire, 2, cadena al aire, 3. Nos vamos al centro de los 3 anteriores, punto bajo. Otra vez,
cadena al aire, nuestra segunda y este es el tercero. Nos toca, aquí tenemos un punto bajo y también nos sirve de recordatorio haber empezado con punto alto. Nada más no se nos olvide hacer el punto alto, la cadena al aire y repetir en el mismo lugar el punto alto. Una cadena al aire y empezamos, nos toca punto bajo. Nos vamos al punto bajo de la vuelta anterior y repetimos el dibujo. Y así son todas nuestras vueltas. Es una puntada hermosísima. Se ve súper finita y elegante. Muy delicada. Aquí está. Otra vez, para quien tenga duda, aquí tenemos un punto alto, entonces nos toca un punto bajo. Y así es. Miren qué linda. Parecen aquí como estrellas. No, más bien se forman estrellas. Vean. Me gusta muchísimo. Veámosla en grande. Aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestras estrellas. Pues ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos. Gracias. Bye.